Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Esqueda y el día de hoy tocaremos el tema de la visión del ser humano en el pragmatismo de John Dewey. Y a continuación veremos un poco de lo que es el pragmatismo. Es una tendencia idealista reaccionaria en la filosofía burguesa moderna. Niega el carácter objetivo de la verdad y afirma que el valor de una teoría científica se determina no por el grado en que ella refleja correctamente la realidad, sino solo por la utilidad o ventaja que dicha teoría comporta en tal o cual caso concreto. El pragmatismo considera las verdades de la religión no como menos verdaderas que las verdades de la ciencia. Al mismo tiempo, el pragmatismo renuncia a considerar las teorías matemáticas y científico-naturales como un fiel reflejo de las leyes objetivas de la naturaleza. Ahora bien, hablemos un poco de John Dewey, este filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano que nace en Burlington en 1859 y muere en Nueva York en el año de 1952. John Dewey nació en la ciudadela del yanquismo de Nueva Inglaterra en el seno de una familia de colonizadores de humilde origen, el mismo año en que apareció el origen de las especies de Darwin. El darwinismo fue uno de los dos puntos iniciales de una actividad filosófica que empezaba una época hoy arcaica. En el pensamiento de Dewey, la estructura racional derivó originalmente de Darwin. La mente humana es un producto de la evolución biológica, un instrumento que, como el cuello de la jirafa, se ha ido desarrollando para permitir la adaptación y la supervivencia del organismo en el mundo físico. La inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de subsistencia. En cuanto al pensamiento, constituye para todos un instrumento destinado a resolver los problemas de la experiencia y el conocimiento es la acumulación de sabiduría que genera la resolución de estos problemas. Por desgracia, las conclusiones teóricas de este funcionalismo tuvieron poco impacto en la pedagogía y en las escuelas se ignoraba esta identidad entre la experiencia de los niños y de los adultos. En cuanto a esto, Dewey considera cuatro fases o etapas principales en el pensamiento humano. La primera, siendo la experiencia, esta etapa equivale a la necesidad de una situación empírica real, a un tipo de ensayo y error. En esta etapa principalmente el conocimiento debe ser fuera de la escuela, ya que así el niño despertará su propio pensamiento y no lo que se le enseñe. En la segunda etapa, los datos los extrae el alumno de su memoria, de la observación de la cultura y de la comunicación. El pensador ha de disponer de recursos y estar habituado a revisar sus experiencias pasadas para ver qué le ofrece. En la tercera etapa se encuentran las ideas, que son la fase creadora de la previsión de los resultados posibles, la invasión de lo desconocido, un salto hacia lo porvenir, una incursión en lo nuevo, una invención. Las ideas no pueden ser comunicadas unas personas a otras. Son comunicables los datos, pero no las ideas. Son anticipaciones de soluciones posibles. En la cuarta y última etapa se encuentra la aplicación y comprobación. En esta los pensamientos, precisamente como pensamientos, son incompletos. En el caso mejor de las son tentativas, son sugestiones, son indicaciones, son puntos de vista para tratar con situaciones de la experiencia hasta que se aplica a estas situaciones, carecen de pleno sentido y realidad. Solo la aplicación los comprueba y solo la aplicación les confiere pleno significado y un sentido de su realidad. La teoría educativa de Dewey está mucho menos centrada en el niño y más en el maestro de lo que se suele pensar. Su convicción de que la escuela, tal y como la concibe, inculcará en el niño un carácter democrático se basa menos en la confianza en las capacidades espontáneas y primitivas del niño que en la aptitud de los maestros para crear en clase un entorno adecuado, para convertirlas en hábitos sociales, fruto de la comprensión inteligente de su responsabilidad. Dewey estaba convencido de que muchos problemas de la práctica educativa de su época se debían a que estaban fundamentados en una epistemología dualista errónea, por lo que se propuso elaborar una pedagogía basada en su propio funcionalismo e instrumentalismo. Tras dedicar mucho tiempo a observar el crecimiento de sus hijos,
Dewey estaba convencido de que no había ninguna diferencia en la dinámica de la experiencia de niños y los adultos. Unos y otros son seres activos y aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que han merecido su interés. Por esto, Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de civilización. Cuando el niño llega al aula, ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. Así, cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí 4 impulsos innatos: el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa, que constituyen los recursos naturales, el capital para intervenir en cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niño. El niño también lleva consigo intereses y actividades de su hogar y del entorno en que vive, y al maestro le incumbe la tarea de utilizar esta materia prima orientando las actividades hacia resultados positivos. La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea extremadamente difícil, que es reincorporar a los temas de estudio en la experiencia. Los temas de estudio, al igual que todos los conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los problemas que su experiencia le plantea. Es por esto que la educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea provisionalmente un lugar de vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya. Tal vez en cada instituto escolar americano, por lo menos un maestro de la enseñanza pública ha leído a Dewey y trata de enseñar siguiendo sus principios. Sin embargo, sus críticos han exagerado su influencia. Su legado reside menos en una práctica que en una visión crítica. La mayoría de las escuelas están lejos de ser esos lugares supremamente interesantes y esas peligrosas avanzadillas de una civilización humanista que él hubiera querido que fuesen. Sin embargo, para los que quisieran que fueran precisamente eso, la obra de Dewey sigue siendo una gran fuente inspiradora. Created using